Una bendecida mañana para ti, Novali. Bienvenida. Vamos a esperar un minutito más para ver si alguien más se conecta, Novali, y dar inicio a nuestras clases. Muy bien, vamos a dar inicio. Novali, ¿tienes conectados dos dispositivos? No, señor, me imagino que fue porque me desconecté y me volvió a conectar y tal vez se trabó, pero yo solo estoy conectado desde uno. Ah, muy bien, gracias. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. En las clases anteriores hemos venido desarrollando, ¿verdad? Parte de la historia ya contextualizada en cuanto a Guatemala y también la situación, ¿verdad? Que atravesó en su momento todos los países centroamericanos. Continuando entonces con ello, vamos a retomar el tema y vamos a ver la organización política que se sostuvo durante la época de la colonia. Después de que nosotros hemos observado cómo se desarrolló ese proceso de la invasión al territorio mesoamericano, de cómo se instauraron ya los españoles en diferentes zonas de Centroamérica como tal, vamos a conocer entonces cómo estuvo estructurada esa organización. Parte de ella nosotros habíamos hablado en la clase anterior que se instauraron colonias, se instauraron virreinatos, se instauraron muchas instituciones ya políticas dentro del territorio, pero que en un momento determinado ellos solo venían, ¿verdad?, en representación de la corona y administraban todo de ello. Asimismo, eran delegados, ¿verdad? Tenían ese poder que había sido otorgado por los reyes de España. Dentro de esto, entonces, dice que los grupos de la época colonial estaban organizados de acuerdo con el origen y la condición económica o política. Nosotros sabemos que todos aquellos empresarios de aquel entonces en España, pues fueron los que salieron de ese lugar, ¿verdad? Y vinieron a estas nuevas tierras para ellos. Es decir, era una sociedad estratificada. La sociedad de la época se organizó en los estratos principales como peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y negros esclavos. Como tal, sabemos que los españoles fueron los primeros en salir. Venían acompañados de los esclavos negros y ellos fueron los principales, ¿verdad?, en desarrollar esa organización política. Conforme avanza, ya vienen peninsulares, es decir, personas, ¿verdad?, nacidas en España o a sus alrededores, sí que venían a asentarse ya a estos territorios. De estos peninsulares, ya radicados acá en este territorio, pues van a nacerles hijos y a estos hijos se les van a llamar con el término de criollos. Pero como aquí existen, ¿verdad?, los indígenas, dijimos entonces que hay negros acá y también están, ¿verdad?, los peninsulares. Entonces estas tres estratificaciones sociales, pues en algún momento, ¿verdad?, van a tener una mezcla y a ellos se les llama mestizos como tal. Vamos a entender entonces lo siguiente. Los peninsulares eran personas nacidas en España y que llegaban a América, usualmente como funcionarios del alto rango.
¿Quiénes delegaban ese título, ese poder? ¿Quiénes le otorgaban, verdad, esa autoridad? Pues los reyes de España. Los criollos en este caso eran los hijos de los españoles nacidos en América, es decir, los hijos de los peninsulares que ya estaban radicados en el territorio y que por lo tanto, pues como hicieron una vida aquí, aquí nacieron sus hijos. Entonces a ellos se les llamó criollos porque eran hijos de españoles nacidos, ¿verdad?, en este territorio americano. Se dedicaron al comercio, ocuparon los cargos públicos. En este caso, si ya eran empresarios, llamémoslo así, ¿verdad? En España, pues lógicamente vienen acá, vienen a administrar y vienen a desarrollar pues todo lo que comprende, ¿verdad? Al comercio. También nos dice que estaba la clase de los mestizos, que eran los nacidos de la unión entre personas de diferentes etnias, y por eso mencionábamos, podría ser un indígena con un esclavo, un indígena con un peninsular, ¿verdad? Ahí entonces vemos nosotros esa mezclanza de las estratificaciones que se tuvieron, y a ellos se les denomina entonces mestizos. Comúnmente llamado mestizo era el hijo del criollo o peninsular, o también algún indígena, o el mulato y un hijo o un criollo. Entonces acá definitivamente, ¿verdad? Era la mezclanza de estas estratificaciones. La raza negra y el sambo, hijo de indígena con negro. Entonces, también, ¿verdad? Hasta esa partecita pues ya se le daba o se le denominaba, ¿verdad? Sambo porque era la persona, ¿verdad? Nacida de un indígena y de un negro. Los nativos o los indígenas, vamos a entender que eran los que definitivamente estaban radicados acá. Vamos a comprender que eran los mayas como tal, los últimos, ¿verdad? Que habían quedado. Se dedicaban a la agricultura, al servicio de las casas para los españoles. En este caso, ¿verdad? Si bien es cierto, no tenían la condición de esclavo, pero sí estaban al servicio, en forma generalizada, de los españoles. Dentro de esto hubo una gran variedad de subgrupos, fue dependiendo de la ubicación geográfica. Algunos se caracterizaron por venir de altas culturas, como los descendientes de los mayas, los aztecas, los incas. Otros venían de unas culturas intermedias, como los guaraníes, y otros de culturas nómadas, cazadoras, recolectoras, o los taínos y caribes, que en este caso, ¿verdad? Ya estamos hablando entonces acá de la raza negra como tal. Los esclavos negros eran grupos de origen africano llevados a América, pero ellos no tenían la condición, ¿verdad?, que tenían los nativos. Ellos iban en calidad de esclavos. Y nosotros sabemos que un esclavo pues es considerado, ¿verdad?, como un objeto que no tiene opinión, que no tiene derechos, que no tiene absolutamente nada como persona, sino solamente como un objeto. En un momento determinado, antiguamente se tenía, ¿verdad? Que si el amo, el dueño del esclavo, pues no le parecía o no le convenía, ¿verdad? El esclavo lo podía vender, lo podía regalar, lo podía mandar a matar, etcétera. O sea, podía hacer con el esclavo lo que quisiera porque en este caso era considerado un objeto más. Usualmente se encargaban de los trabajos más duros como trabajar en las minas. La razón por la cual se utilizó a este grupo como principal mano de obra en la región del Caribe fue por las epidemias de enfermedades traídas por los españoles. Prácticamente acabaron con los nativos del área. Si recordamos nuevamente la parte anterior, habíamos hablado entonces que los españoles se habían desplazado para buscar nuevas tierras, para buscar y explotar todos los recursos que pudieran, dentro de los cuales se encontraron esta región, en la cual ellos, nuevamente vuelvo a explicar, llevaron consigo enfermedades distintas, ¿verdad? Lo mismo sucedió acá en aquella parte, ¿verdad? En la desaparición de algunos también mayas, vimos que por enfermedades que ellos habían traído y que se desconocían, pues se habían generado las epidemias y esto arrasó con mayor parte de la población. Lo mismo sucede para el Caribe. Al inicio de la colonización, los españoles trataron de evitar un mestizaje, es decir,
Cada quien, según las leyes y las reglas, tenía que establecerse en su grupo, no podía haber una mezclanza. Es decir, no podían casarse, ¿verdad? Entre un indígena y un criollo, no se podía casar, ¿verdad? Un español con un indígena, con un mulato, con un sambo. Esas situaciones eran prohibidas. Solamente tenían, ¿verdad? Pues ese lazo, ese nexo a desarrollar entre los mismos que pertenecieran, es decir, los nativos con los nativos, los negros con los negros, los españoles entre españoles, y por eso es que se mantenía, ¿verdad?, esa división. Suelen referirse a esta división como las dos repúblicas. Sin embargo, desde un inicio de separación fue imposible ese mestizaje, siempre fue una realidad. Un claro ejemplo de esto es la historia de Pedro de Alvarado y Luisa de Xicotecán. Narra por el soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo en su obra La verdadera y notable relación de la conquista de la Nueva España y Guatemala, en la cual dice en forma literal: quiero decir como aquella cacica hija de Xototenca que llamó la doña Luisa, que se dio a Pedro de Alvarado, y ella hubo Pedro de Alvarado, siendo soltero, un hijo que se dio de don Pedro y una hija que se dice de doña Leonor, mujer ahora que es de don Francisco de la Cueva. Resumiéndola, solamente establece que ella tuvo hijos de Pedro de Alvarado, pero que en este caso, ¿verdad? Fue hija de una persona indígena. Entonces acá se puede establecer si hubo un mestizaje. Si nos referimos un poquito como es parte de historia, también esta verdad en este caso con los aztecas también se estableció, ¿verdad? Que se le daba a las mujeres más hermosas como como esposas o concubinas a los españoles, aunque no tuviera realmente ese título, es decir, que no fuera en un acta, ¿verdad? Que estaban ya casados, mas sin embargo eran parte, ¿verdad? De ellos, en este caso como una relación, de las cuales, pues lógicamente, nacieron otros niños. Y la imagen hace una representación, dice pinturas de castas, novohispanas, icónicas del sistema de las castas colonial. Estas pinturas forman un conjunto entre 12 y 16 cuadros que incluyen tres figuras: padre, madre y vástago, cuyo tema es la mezcla de sangres en los matrimonios. Y aquí, muy visible poder entender y comprender, ¿verdad?, cómo se estableció. Aunque no fueron siempre bien valoradas, ellas son un fenómeno social y artístico que revelan el conflicto por asimilar la diversidad de manifestaciones corporales, culturales de la población. Y les decía, vemos entonces acá, ¿verdad? La persona de tez morena, vemos a la persona blanca y vemos a los hijos, ¿verdad? De cómo en un momento determinado, pues, hacen esa mezclanza como tal. Dice de español y mulata, morisca, pintura de castas de Miguel Cabrera. Son ellos los personajes que aparecen, ¿verdad?, dentro de esta pintura. Entonces, como vimos, definitivamente se establece la separación, eh, crean, ¿verdad? Entonces, a los peninsulares como un grupo, a los indígenas, a los criollos, a los mestizos y también a los zambos o mulatos. Ellos son parte de esta organización social que se viene a desarrollar. Y la parte de la política, pues son los títulos que la nobleza le otorgaba a cada uno para administrar algún tipo de región. Dentro de la misma, el sistema de administración en América fue un modelo creado en España. Todo lo que en un momento determinado se instauró ya en este territorio
definitivamente pues era, ¿verdad? Ya imitaciones, simulaciones o sistemas establecidos en España instaurados en este territorio. Ya que las instituciones peninsulares no respondían completamente a las necesidades administrativas de esta región, el rey estaba a la cabeza de todo el sistema. En este se establecieron instituciones en la península y en América. Entre estas instituciones peninsulares destacan el Real y Supremo Consejo de las Indias y la Casa de Contratación. Fueron dos de las primeras instituciones al llevarse a cabo y los nombres nos establecen. Destaca la Real y el Supremo Consejo de Indias, que eran ellos. Definitivamente era un grupo de personas que iban, ¿verdad?, a conocer cualquier tipo de conflicto que se pudiera dar. Y la casa de contratación era nada menos que establecer, ¿verdad?, grupos de personas de cómo iban a ser delegadas. Para ello, entonces avanzando, tenemos, dice, el Real y Supremo Consejo de Indias, conocido comúnmente como Consejo de Indias. Se estableció en España para resolver de forma específica asuntos de las colonias americanas y funcionó como órgano asesor del rey. Para que entendamos esta partecita, en Guatemala actualmente, ¿verdad? Hay cortes que conocen casos y conflictos específicamente de un área, no pueden conocer todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, relacionados a la familia, matrimonios, conflictos como esos, pues está, ¿verdad? El área del rama del derecho civil. Si fuera, por ejemplo, en asesinatos, muertes, está el área del derecho penal. Entonces, cada uno conoce, ¿verdad? Por tema o por área, los casos o conflictos que se puedan desarrollar. En este caso, única y exclusivamente conocían todo lo que fuera relacionado a las colonias americanas que funcionaban, ¿verdad?, para resolver los asuntos de las personas en este territorio. Estaba integrado por un presidente, 5 consejeros y un fiscal. Entre sus funciones estaban formular leyes para las colonias y sugerir al rey el nombramiento de funcionarios de alto rango. Es decir, ellos creaban leyes para administrar estos grupos y también, ¿verdad?, delegaban a quién tenían que referirse para poder establecer esta ley. Sugerir al rey estos nombramientos, las ordenanzas, también dice las reales cédulas u otro tipo de documentos normativos. Este consejo fue creado en 1524 y dejó de funcionar en 1834. Entre los sistemas del control judicial se establecieron en América, estaban los juicios de residencia, las visitas, el tribunal de apelación. Los juicios de residencia consistían en una supervisión detallada que se hacía a las autoridades al finalizar su periodo de gobierno. Eso es otra situación que también nosotros podemos observarlo en la actualidad. ¿Qué pasa? Una persona es delegada como autoridad para administrar, para desarrollar, pero al finalizar el periodo tienen que establecer, ¿verdad?, un finiquito de todas las acciones y en un momento de los fondos que hayan manejado. También nos dice, ellos debían de rendir cuentas, ¿verdad?, los delegados de la corona. Si el consejo declaraba un juicio como negativo, implicaba el término de la carrera del funcionario, ¿verdad? Si el juicio era declarado como favorable, se le permitía seguir como funcionario y se le ascendía de grado. Es decir, para aquella persona que estaba en el funcionamiento de este cargo, se le auditaba, se generaba, ¿verdad?, un registro. Si todo salía a favor de él, continuaba en el puesto. Si no, de una vez, ¿verdad?, lo sacaban del puesto. Las visitas eran viajes en los que se inspeccionaba la actuación de estos funcionarios. Y por último tenemos el Tribunal de Apelación, que era la última instancia en los litigios entre personas particulares. Es decir, si alguien tenía un conflicto con otra persona, llegaba a estos tribunales y así se les emitía, por ejemplo, una sentencia. No sé, se me ocurre que alguien le había robado a otro, entonces se le decía, ¿verdad? Bueno, páguele a la persona que le robó
y ahí quedamos. Pero la otra persona dice, no, es que aparte de que me robó, ¿verdad? Sufrió otros agravios, entonces yo necesito que me den más. En este caso, como no estaba de acuerdo, ¿verdad? Se iba al otro tribunal. Entonces iba al tribunal de apelación para que se cumplieran con lo que la persona deseaba, ¿verdad? Que llegara a desarrollar. Y por eso es que esta es parte de la organización política. Y por último tenemos la Casa de Contratación. Dice que fue creada en España en 1503 y eliminada en 1790. Su sede estuvo originalmente en Sevilla y luego en Cádiz. Entre sus funciones estaban la creación de una escuela náutica. Y de estos estudios geográficos, impulsar, ¿verdad?, el desarrollo de la cartografía, es decir, los mapas, controlar el tráfico comercial entre España y las colonias. Se recuerdan que siempre hemos hablado, ¿verdad? Los tributos a España, entonces todo lo que se llevaba, todo lo que se importaba, ¿verdad? Y en ese trayecto, el monopolio comercial, establecer controles migratorios, ya que no todos los españoles podían venir a América, prohibir la entrada a América de judíos, musulmanes, gitanos, protestantes y personas con antecedentes criminales, es decir, que aquellos que tenían algún impedimento para poder ingresar, pues no podían viajar, ¿verdad? Resolver problemas derivados de la piratería y el establecimiento de un tribunal de comercio. Es decir, para este el Tribunal de Comercio pues funcionaba, ¿verdad? Como hoy en día nosotros conocemos las aduanas que están en las zonas fronterizas y que tienen que tener todos los registros de lo que ingresa y de lo que egresa del país como tal. Esos son entonces dos elementos fundamentales que teníamos dentro de la organización política y aquellas estratificaciones sociales dentro de el proceso de colonización. ¿Alguna duda, jóvenes? Novali, Daniel, Leslie. No sé, pero ¿puedo preguntar algo de la tarea igual? Sí, dime. Como la tarea de los resúmenes está programada para hoy, ¿verdad? No sé si se le sube de una vez o se espera conforme vamos trabajando en clase. Si lo tienes, puede enviarlo de una vez. Ahora, si todavía te falta, tú sabes que tenemos hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes como tal para poderlo subir. Si ya lo tienes, envíalo de una vez, no hay ningún problema. Ok, señora, ya solo me faltan las hojas de trabajo. Muy bien, Gracias. muy bien. Entonces vamos a dejar estos dos temas acá para que puedan avanzar con el resumen de la información. Ya cuando avancemos donde están las páginas, pues yo les voy a dar los lapsos. Ahora bien, si alguien ya lo resolvió y ya lo tiene, envíelo de una vez, por favor, a plataforma. Trabajemos y cualquier duda, pues me la hacen saber para resolverles, por favor.
Muy bien, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos el siguiente día. Feliz día para todos.